Igual te mando, no te preocupes. Dale. Bueno, buen día, ahora sí. Eh, Qué gusto saludarlos, ya estamos en la segunda clase de la semana y bueno, acá nos estamos poniendo un poquito al día con el tema del trabajo, que ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y bueno, hoy acá en línea somos poquititas, pero buenas. Así que bueno, vamos a arrancar la clase, después ustedes la pueden mirar y cualquier duda, consulta que surja, me preguntan por el grupo o privado, no hay ningún drama. Así que bueno, Esther, ya que te tengo ahí, te puedo pedir que nos dirijas en una oración de inicio. Sí, sí. Bueno, Bueno, oremos. Padre amado, te damos gracias por este día, por este encuentro en esta clase. Señor, te agradecemos infinitamente esta oportunidad de tener este aprendizaje eh, acompañado de nuestra fe cristiana, Señor, y para que podamos ser un medio de ayuda y también ayudarnos a nosotros en el conocimiento. Te damos muchas gracias, Señor. Te pido tu bendición sobre los alumnos de esta clase, por nuestra profesora. Te damos muchas gracias por ella, Señor. Bendícela, bendícenos, Señor, en el conocimiento de tu palabra. Te bendecimos y te alabamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. amén. Gracias, Esther. Bueno, para darles un poquito de orientación con lo que veníamos hablando recién, eh, ahí en el grupo les mandé algo que les quería mandar la vez pasada ya y la verdad es que se me pasó, que bueno, el año pasado lo pude compartir, si no me equivoco, en una clase, pero como ahora estamos un poquito más recortados, quiero que se fijen ahí, que es un videíto que explica un poco el trastorno de estrés postraumático y algunos ejemplos, entonces por ahí pueden tener un poquito más de orientación. Eh, en el grupo aparece el número de Esther, dice. ¿Estarás en el grupo? Perdón que me fije un ratito. No, no está. No, no estás en el grupo. No, no, Bueno, yo salí y no te tengo a vos tampoco, pero ahora pido tu ah, con Yo la Nati. agrego, yo la ahí puedo agregar. Esme, ¿vos la agregás? Buenísimo. Bueno, Gracias, Esme, Esme. nuestra administradora de grupo, una genia. Muchas Gracias. gracias. Bueno, entonces ahora cuando te agregue yo reenvío lo que mandé recién, que es un videíto del trastorno de estrés postraumático, los 5 tipos, y bueno, eso es solamente para que tengan un poquito más que puedan entender un poquito más qué significa y con ejemplos uno lo puede ver un poquito mejor y bueno, está un poco didáctico, así que me pareció interesante que lo vean. Y después le mandé, que recién había surgido acá la duda, que me preguntaron, es la bibliografía de Eric Erickson, que yo no me di cuenta de que no está en la plataforma, entonces les reenvío acá, que es solamente una fichita, que van a ver que es bastante simple, es cortita, y, y pueden mirarla directamente de ahí. No dice, o sea, no les pido nada que no se dio en las clases, así que pueden tener esa guía también. Ahí lo pueden tener un poco más escrito, digamos, entonces se les puede hacer un poquito más fácil, pero es solamente una fichita, por eso no hay libro que les puse de Eric Erickson, no me pareció necesario. Después, si ustedes quieren el libro, yo les mando, no hay ningún drama. Eh, y otra cosa que les iba a decir, bueno, que también me preguntaron recién, es el tema del segundo trabajo, que por ahí, bueno, les aclaro por si por ahí no se me entendió. La idea del foro no es que ustedes hagan un foro nuevo, sino que simplemente van a tener que en el trabajo que tienen que hacer ahora, que va a ser o sea, lo hacen en Word, ahí transcriban lo que hicieron en el foro. Es simplemente una guía para mí, para que yo no tenga que ir y volver al foro, ¿no? Entonces, yo sé lo que hicieron en el trabajo anterior, que ese ya está, no tienen que agregar nada a ese, sino solo copiar y pegar en el trabajo nuevo y después en el último trabajo, ese último trabajo ustedes van a hacer una continuación de ese. O sea, en el último trabajo van a crear los 3 trabajos ahí eh, fijados, ¿no? Es como que un solo trabajo al que le van agregando cosas.
pero no al foro, sino ahora tienen que transcribirlo, ¿se entiende? Y si no, cualquier cosa me preguntan de nuevo. Y recién Esther me preguntaba si se podía agregar cosas distintas o nuevas de su entrevistada o entrevistado. Y la idea es que sí, o sea, todo lo que ustedes puedan sumar, es más, como les decía, si ustedes quieren volver. Tenés el micrófono apagado, Cintia. Me parece, no te oigo. ¿Hace cuánto que vengo hablando sin micrófono? Un ratito, un ratito. Ah, no sé, toqué sin querer, perdón. Ahora sí Menos te mal oigo. que no tengo que volver a decir todo. Que les decía que, bueno, que si ustedes quieren volver a entrevistar y quieren sumar cosas al trabajo, bienvenido sea, que no les va a servir solamente para la práctica del trabajo, para agregar cosas, sino que realmente sea esta práctica del servicio, que sea algo que a lo que le pueda sacar provecho la persona también que va a ser visitada por ustedes. Entonces, ahí es como que matamos dos pájaros de un tiro, ¿no? Pero creo que es lindo también tomarlo como la experiencia, es decir, no solo voy para recabar datos, sino porque la vez pasada que nos visitamos, que estuvimos juntos, surgió algo lindo, la persona se pudo desahogar, entonces tomarlo también por ahí y por ese camino, digamos, y bueno, y poder, si Dios quiere también, y es la función de ustedes, guiarlos a ver a esa persona más veces, bueno, bienvenido será, ¿no? Incluso, ¿por qué no tomarlo como un caso de consejería cristiana y tratar de darle ese enfoque también, proponerle quizás a la persona, ¿no? No es la tarea de la clase, de la materia, pero sí, eso se los dejo a ustedes libertad, digamos, que lo puedan hacer si se da la oportunidad. Y también les decía que si a ustedes por alguna razón no les convenció esa primera entrevista, si, si bueno, si desean por algún motivo cambiar de persona a visitar, o si en el trabajo primero tomaron a una persona pero habían visitado a tres y ahora quieren hacer el trabajo con otra, bueno, entonces ahí sí van a tener que hacer un poquito hacerme la introducción, digamos, de lo que conversaron con esa persona nueva, digamos, que obviamente no va a estar en el foro, pero también lo pueden hacer. Sí, para ustedes me parece que va a ser mejor quedarse con la primera persona, ¿no? Entonces ya tienen ese primer trabajo hecho, pero es a libertad de ustedes en ese sentido. Si no hay ninguna pregunta más con respecto a eso, eh, vamos a lo que nos compete hoy, nuestra clase. Si no, como siempre les digo, pregúntenme, no hay ningún problema. Ya estamos a re poquito de terminar, ya es la semana que viene nuestras últimas clases, así que vamos a sacarle el jugo. Esta diapositiva es amarilla y enseguida me queda la cara amarilla. Bueno, nos habíamos quedado en otros tipos de crisis y las últimas dos que vamos a ver tienen que ver con el paro, o sea, que con el jubilarse o con el dejar de trabajar por la pérdida de un trabajo, y también con la enfermedad en niños. Esas son los últimos temas de esta unidad que vamos a ver. Y bueno, con respecto a la crisis y el paro, o sobre todo vamos a decir que en este sentido vamos a hablar del trabajo. Y el trabajo, incluso mientras la persona esté trabajando, puede resultar eh, crítico o puede resultar en un problema para la persona porque hay de todo, ¿no? Hay de los que trabajan pero no se despegan del trabajo. Hay trabajos que significan como les decía en otro tema, significan un burnout, que es el famoso síndrome del quemado, que es cuando la persona llega a un pico de estrés tan grande por trabajar, en que, bueno, el trabajo se vuelve patológico, ¿no? Está significando algo que lastima a la persona y no está siendo beneficioso. Entonces, no solo parar significa, no solo jubilarse o no solo que te echen o que pierdas un trabajo o que
por algún motivo de enfermedad tengas que dejar de trabajar puede significar una crisis, sino que el mismo hecho de trabajar y estar en ciertos trabajos que no son sanos pueden significar también que la persona entre en una crisis y bueno, y que esto se pueda volver patológico, ¿no? Pero volviendo a la palabra trabajo, ¿no? Significa del latín tripaliare. ¿Cómo se pronuncia? Se los dejo a ustedes. ¿Qué significa torturar con el tripalium? Fíjense de dónde viene. Y el tripalium a ver, voy a ver si está la imagen por ahí. Esto es como que el significado, que era una cuerda, una rueda de 3 radios sobre la que se ataba a un condenado y ahí se le rompían los huesos, las piernas, los brazos, los miembros. De ahí viene el término de trabajo. Cualquiera que se pone a pensar va a decir, ah, bueno, por eso no está bien trabajar porque significa como una tortura. De ahí viene el término. Pero en realidad vemos que a lo largo de la historia eh, el trabajo tuvo, digamos, diferentes acepciones. Hoy en día nosotros consideramos el trabajo, entendemos como algo muy saludable y necesario para el ser humano. Es más, nosotros vemos este ejemplo desde la Biblia, desde el comienzo, ¿no? De que el trabajo significa algo bueno para la persona. Es más, se dice que mucho tiempo para pensar no es prudente para la persona. Entonces necesita mantenerse ocupado, necesita mantenerse trabajando. El trabajo, en lo que significa el trabajo en sí mismo, varía mucho con respecto a las edades, a a las culturas también, porque nosotros como que entendemos que el trabajo es eh, algo remunerado, ¿no? Algo que te tienen que dar algo por lo que estás haciendo. Y en realidad también podemos entender, hoy en día nuestra cabeza, que espero que esté para todos más abierta, ¿no? Entendemos que el trabajo, por ejemplo, de la ama de casa, no es remunerado, pero significa incluso un trabajo hasta a veces mucho mayor, porque es un trabajo 24/7, no termina nunca. Incluso el trabajo de los estudiantes, que es estudiar, también significa un trabajo porque les ponen cierta función en cierto momento de la vida. Pero bueno, el trabajo tuvo como diferentes acepciones durante la historia, digamos, a lo largo de la historia, y en un primer momento pasó a ser como algo degradante, eh, que digamos, en el siglo XVII, el terrateniente, digamos, si tenía que trabajar, perdía su nobleza. Pero, digamos, hasta nuestro día, hasta nuestros días, el trabajo fue cambiando y pasó de ser como la tortura a lo que nosotros consideramos como un bien para el ser humano. Entonces, eh, antiguamente y hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Que las clases sociales se dividían en función de el que trabajaba de una cosa o de otra. Entonces, antes estaba un poco más marcado, sin embargo, hoy vemos que sigue siendo así, digamos. Es como que el trabajo nos determina o determina para la sociedad cierta condición o cierta clase. Incluso a veces no necesariamente tiene que ver con lo remunerado, sino con el perfil o la idea que se cree socialmente de cierto trabajo. Porque, por ejemplo, un profesor puede ganar mucho menos que un barrendero, por ejemplo, o que alguien que recolecta la basura, pero socialmente son trabajos que dan cierta categoría. No estoy diciendo que eso esté bien, porque no me parece que esté bien. Sin embargo, socialmente para para las personas significa ciertas cosas. Y qué interesante es como sociedad también ir rompiendo ciertas ideas, ¿no? De lo que se cree, porque son matices, digamos, que se le da culturalmente. También tenemos, bueno, digamos, los que trabajan en un trabajo fijo y los que son, no sé cómo se le dice en otros países, pero acá son las changas, digamos, los trabajos que se consiguen momentáneamente, a veces son eh, cortadas de pasto,
pintar algo, como que los momentáneos, ¿no? Pero ¿qué pasa? El trabajo en realidad significa o tiene una doble función porque no solamente va a determinar la condición económica de la persona, sino que también da esta otra parte de la condición social y la constitución psicológica para el individuo. Entonces, satisface las necesidades primarias que son comida, techo, eh, estudio, pero también tiene como segunda parte esto de autorrealizar a la persona, cómo la persona se siente trabajando inmersa en un círculo, en un sistema, ¿no? De la sociedad. Entonces tiene como doble función. Entonces, en esto de que el trabajo define a la persona, justamente es lo que veníamos hablando de cómo el trabajo da o le hace creer, mejor dicho, a la persona que está en cierto lugar o no. ¿Y qué pasa? Con lo contrario, cuando aparece el paro, que vendría a ser el cese de las actividades, ese vendría a ser la palabra paro, digamos, se deja de trabajar, es cuando aparece incluso de manera brusca, significa una movilización interna muy grande para la persona, porque no es solamente me quedo sin dinero, sino que también mi lugar como individuo en la sociedad se pierde. El lugar que se me otorga o que yo me otorgo socialmente de manera inconsciente se pierde. Sobre todo, psicológicamente, de manera inconsciente, ¿no? Se considera, hoy como que tenemos por ahí toda esta lucha feminista, ¿no? De que la mujer puede trabajar igual, de que tiene los mismos derechos, y como que se va al extremo, ¿no? Hasta a veces de denigrar al hombre por defender estas posturas. Sin embargo, la idea del trabajo tiene una concepción distinta en la mente del hombre y de la mujer, más allá de todas las condiciones, las concepciones que se tengan hoy en día. Porque el trabajo en el hombre está asociado a la virilidad y porque no en el sentido sexual solamente de la palabra, ¿no? No en ese sentido, sino que es lo que al hombre le otorga el lugar de hombre porque fíjense que muchos hombres, incluso cuando son dos los que trabajan en la casa, hasta a veces tienen la necesidad de ganar un poco más. Pero a veces no se trata de una cuestión de machismo, de que sí o sí el hombre tiene que hacer más, sino que al hombre le significa otra posición, que es una posición de soy hombre porque puedo dar el sostén a mi familia, a mi esposa, a mis padres, a mis hijos. Entonces significa en ese sentido la posición psicológica de la virilidad para el hombre. Tiene una concepción un tanto distinta. Por eso hay muchos hombres que se frustran mucho y que no están conformes cuando la mujer, por ejemplo, gana más. Hay muchos en los que su identidad como hombre se vuelve trastocada, digamos, cuando pasan estas situaciones en la familia. No pasa en todos los casos, obviamente que hay hombres que lo manejan mucho más maduro, pero hasta es un tanto inconsciente de que el hombre como que necesita el trabajo o estar en una posición un tanto arriba, si se quiere, entre comillas, porque da la sensación de que él puede dar seguridad a la familia, porque mucha virilidad del hombre pasa por esto, por el poder dar, por el poder ser sostén, porque otros incluso puedan depender de él. Al hombre le significa distinto en ese sentido. Pero bueno, hay como está la concepción psicológica también de lo que consideraba Freud, eh, que consideraba, aparte de esto que les decía, que él definía, perdón, cómo era una persona sana mentalmente. Y él decía que la persona sana mentalmente es aquella que es capaz de amar y de trabajar. Eso es lo que él consideraba como el ser sano mentalmente. Eh, la persona, digamos, tiene que poder eh, liberar sus impulsos, sus pulsiones, eh, tanto buenas como malas, decía él, las del Eros y la del Tánatos, o sea, la de vida
y las buenas, digamos, y las agresivas, las tiene que poder depositar en algún lado para poder vivir socialmente y poder estar sano, digamos. Entonces, todas esas pulsiones que nosotros tenemos internamente deben ser depositadas afuera. Y las formas de depositarlas, él las decía que era a través del amor y a través del trabajo. Después había otra concepción de Fromm que también decía que las necesidades del hombre, que son eh, las básicas, digamos, la comida, la del techo, hábitat, digamos, estudio, tenían como su importancia, pero aparte, esto que les decía hoy de que el trabajo significaba también eh, darle una entidad de autorrealización a la persona, de que no solo significaba eso, sino que también le daba como el carácter social, el soy esto ante la sociedad. Eh, y se consideraba, digamos, de que la finalidad del hombre no es tanto el de ganar, que la sociedad hoy en día, fíjense, que no es tanto el ganar dinero o cuánto dinero se gana, sino de cuán consumista uno puede ser. Porque fíjense que hoy vemos un montón de gente que gasta más plata de lo que gana por mantener cierto estatus. Entonces no es el hecho de lo que ganes, sino lo que podés consumir. Entonces tenés deudas de tarjeta re largas porque querías tal cosa, por ejemplo. O sea, somos una sociedad de consumidores. Y también vemos que está entre todo esto la psicopatología del parado. ¿Qué quiere decir la psicopatología del parado? Es cuando la persona deja de trabajar, que a veces no necesariamente tiene que ver, como digo, con la jubilación directamente, sino que a veces es por un despido, por una mudanza, porque cierra una empresa, porque hay enfermedad y se tiene que dejar de trabajar. Entonces, esto se puede volver como una patología cuando la persona considera que el trabajo es toda su vida. Entonces, hay personas que consideran que quitarles el trabajo es como quitarles la razón para seguir viviendo. Hay gente que, bueno, justo el libro pone un ejemplo de un hombre de 57 años que tuvo que dejar de trabajar y dice como, es como si me hubieran quitado la razón para seguir viviendo. Yo me sentía feliz con mi trabajo. Era un trabajo en el que he estado realizado durante 30 años. Fue un trabajo creativo y el tiempo se me pasaba volando. Entonces, de golpe, quedarse sin el trabajo puede generar patología porque no es solamente el hecho de ganar menos o no tener nada, sino que es una ruptura con su propio yo porque la identidad estaba fijada únicamente en el trabajo. Y hay muchísima gente que hace así. Por eso a mucha gente le significa muy fuerte la jubilación porque se encuentran sin un rol social. Fíjense que la palabra jubilación tiene dos acepciones también, porque el vocablo jubilar puede emplearse para indicar que una cosa es desechada o tirada pero también es sinónimo de alegrarse y contentarse, de regocijarse, porque ahí viene la palabra júbilo. Entonces tiene estas dos acepciones, ¿no? Entonces, cuando hay una jubilación que se esperaba, que se sabía incluso, tiene este doble tinte, porque aparece como la angustia de separación, es un duelo por lo que hice durante toda mi vida, pero a la vez puede generar o debería generar esa alegría de que ahora estoy en otra etapa. Eso vendría a ser como el ideal, ¿no? Decir, bueno, ahora dejé esta función y puedo dedicarme a algo más, porque el tema no es dejar de trabajar o jubilarse, sino que la persona pueda encontrar un rol dentro de la sociedad. A veces ese rol no significa que sí o sí tenga que ponerse a hacer un montón de tareas y cosas nuevas, sino sentirse a gusto en esa nueva posición. Y también es esperable o puede ser normal que después de la jubilación aparezcan sentimientos o síntomas parecidos al duelo, porque justamente, como les decía la vez pasada, el duelo es una
¿Por qué aparece el duelo? Porque aparece una pérdida, entonces se pierde una posición después de en la jubilación, ¿no? El tema es que la libido tiene que volver a encararse en otro lugar y muchas veces tiene su proceso el decir, bueno, asumo este rol de jubilado. La otra vez nos reíamos con mi mamá porque eh, mi mamá lo tuvo a mi hermano más grande a los 21 años, me parece. Entonces me decía, antes no me daba cuenta, me dice, pero cuando mi hijo cumplió 40 y yo tenía 60 me dice, era como demasiado cerca. Y decía, yo le digo, son dos viejos. Nos reíamos en el chiste, le decía, van a ser dos jubilados en algún momento, van a estar como más cerquita. Yo estoy como un poquito más lejos, pero es cierto como que las edades se acercaron y llegan incluso hasta padres e hijos compartir la jubilación. Y realmente eh, significa algo interesante para pensarlo, ¿no? Que a veces puede generar choque. Para el padre que está jubilado, ver a su hijo jubilado, a veces lo hace entrar en la dimensión de lo que significa su edad y su lugar. Y para el hijo también, porque aparece en una posición igual a la de su papá. Que fíjense que esto no se da en el tiempo en el que uno trabaja, porque uno comparte tiempo, en la mayoría de los casos, ¿no? Los padres y los hijos comparten en algún momento de la vida la etapa del trabajar, de la adultez media. Pero cuando aparece la jubilación es donde se toma dimensión realmente de la edad, de la condición, de que ya las energías no son las mismas, de que se entra en estas etapas, ¿no? Como veíamos las de Erickson. Si fueron supliendo las anteriores de manera saludable, la jubilación va a llegar mejor también. Pero incluso si se cumplieron de manera saludable, puede pasar que en la jubilación genere como estos choques, porque justamente se deja una etapa para comenzar otra. Y, eh, y por eso significa algo tan determinante a veces para la persona, eh, el hecho de parar o también perder el trabajo. Por eso es la parte psicopatológica, es cuando se le asume el rol de la vida únicamente al trabajo. Bueno, acá me voy a saltar un ratito para no quedarnos. Bueno, quiero que vayamos a este último temita de esta unidad, que no es menos importante, que es cuando aparece la enfermedad en un niño. Por ahí ustedes a veces cuentan algunas de las experiencias que tuvieron, ¿no? Con, con sus niños. Y bueno, y el que vivió estas experiencias, cuánto más va a saber de lo que significan. Y bueno, de las que estamos acá, si alguna en algún momento quiere contar o hablar, también es interesante. Vamos a ver un poquito sobre la teoría y también verlos con experiencias, si ustedes quieren, también puede ser muy fructífero. Cuando aparece la enfermedad en los niños, digamos, es como un tema re importante y que sería muy interesante, y yo creo que en muchos lugares lo hacen, pero que cada vez más las atenciones a los niños en lugares hospitalarios, sobre todo en internaciones, puedan considerar mucho más cómo es la cabeza del niño, cómo es la mente de un niño, cómo son las emociones del niño, para poder tener un mejor resultado incluso en el tratamiento, porque obviamente que para los niños no es lo mismo que para nosotros, por diversas razones. Eh, pero fíjense que si es difícil para un adulto considerar una hospitalización, por ejemplo, una enfermedad grave que requiera mucha atención médica, ¿cuánto más puede ser para un niño? Por eso los niños en la niñez se corre un riesgo más grande de que esa experiencia pueda ser más traumática. Sobre todo porque el niño no tiene la madurez ni siquiera física, ni intelectual, ni emocional o psicológica para afrontar situaciones que incluso les significan desconocidas, porque ahora vamos a ver que la enfermedad no es lo mismo para ellos.
Eh, bueno, eh, el niño generalmente hasta los 3 o 4 años se suele considerar que son edades un tanto más complicadas, porque ahí es donde más riesgo existe de que pueda ser experiencia traumática. Justamente se complica porque, como les decía, no hay madurez cognitiva, no hay madurez afectiva para comprender y sobre todo para aceptar de que tienen que vivir una experiencia de malestar o de dolor y incluso de privación, porque fíjense que a veces hay casos no graves, pero que significan rupturas para los niños, significan privaciones que desbalancean incluso el cotidiano vivir. Por ejemplo, niños que no pueden comer harinas, entonces, o que no pueden comer azúcar o tienen alguna restricción, en un momento puede significar un choque para los niños, para los padres, porque significa privaciones. Bueno, vos no podés comer esto. Los niños generalmente, cuando se hace un trabajo con paciencia y con amor, ellos entienden. Y van a ver un montón de casos en los que los niños van a cumpleañitos, van a ciertos lugares y dicen, yo no puedo comer esto. Entonces empiezan a tener cuidado de su propio cuerpo. Pero eso no significa que en un primer momento no haya cierto quiebre, porque justamente las privaciones a los niños no les gustan, digamos, de ningún tipo. El no de los niños no es no es muy bien aceptado, ¿no? Y ni hablar si se trata de la salud o de la enfermedad. Justamente, bueno, el niño, digamos, al ser más indefenso, también corre riesgo el tema de la madurez física, porque como ellos tienen sus propios mecanismos de defensa inconscientes, a veces significan que no puedan madurar físicamente lo suficiente por tener ciertas privaciones. Y eso no quiere decir que sí o sí signifique con lo que no pueden comer o con lo que signifique de la enfermedad en sí misma, sino por la elaboración que hacen. Por ejemplo, un niño que tiene que estar en una cama en un hospital, generalmente se retrasa o puede retrasarse su evolución justamente porque los padres son los que hacen cosas por él. Lo limpian, lo bañan, le dan de comer, por ejemplo. Entonces, lo que tendría que estar en funcionamiento y en aprendizaje en cuanto a la motricidad, por ejemplo, se ve retrasada y estancada. Entonces, por eso significa a veces más para los niños que para los adultos. Los adultos ya aprendimos esas cosas, entonces que alguien nos atienda no significa una involución. En los niños sí puede significar eso porque es un paro justo en el momento en el que tendrían que haber aprendido ciertas cosas. Por eso siempre se recomienda que los niños que tienen que estar hospitalizados, por ejemplo, no se los saque bruscamente de sus actividades, que los lugares en donde estén, que es el ideal, ¿no? Que sean adaptados a actividades escolares, a que no necesariamente pierdan el contacto con sus seres queridos, porque a veces esos cambios bruscos, si bien los niños lo van a aprender, eh, significan un quiebre muy grande porque puede generar, como les digo, involución en su estado normal de crecimiento y de desarrollo. Bueno, justamente por eso se dice que los niños en este momento pueden generar verdaderas regresiones. Fíjense que hablábamos de la regresión como mecanismo de defensa en los adultos, que significa, bueno, eh, se enojó por tal cosa, no pudo conseguir lo que quería y empezó a llorar y patalear y empezó a comportarse como un niño. Esa es como una regresión adulta. Pero las regresiones reales en los niños pueden significar, por ejemplo, que un niño de 5 años, 6 7 que controlaba esfínteres, no controle más, que le cueste de nuevo caminar, que su desarrollo cognitivo se vea afectado y que parezca un niño más chiquitito. Por eso son como riesgos de lo que puede pasar cuando aparecen las enfermedades en los niños. Quería ver si había algo más. Eh, pero bueno,
cómo el niño va a afrontar y cómo va a desenvolverse frente a una enfermedad va a depender, obviamente, de su edad, de su actitud, de su personalidad sobre todo, y también de la actitud que tiene la familia. Si la familia, digamos, tiene una actitud racional y controlada, va a poder contener mucho más a ese niño y ese niño va a lograr desenvolverse mejor en su tratamiento. Ahora, si son padres que tienen ansiedad, nerviosismo, rechazo, frustración, mucha angustia, eh, responde, digamos, de la misma manera en los niños. Van a tener regresiones o van a tener sentimientos de agresividad y hostilidad con el tratamiento, con las personas de la salud. Se dice que las reacciones del niño son como una fotocopia de las reacciones de los padres, solo que vivenciadas de una manera distinta de acuerdo a su capacidad, ¿no? Eh, Justamente se puede convertir, como le decía, en una experiencia como más traumática, porque para ellos es una situación ansiógena, produce ansiedad, digamos, porque es lo desconocido, no solo la enfermedad y no solo el sentir dolor, sino también el hecho de las personas nuevas que tiene que conocer. Es un entorno distinto, por eso a los niños hay que darle todo el sostén necesario. Y sobre todo es muy importante que en este tiempo de cuidado, digamos, que especial, esté la madre. Si bien la madre no necesariamente tiene que estar 24/7 con el niño, pero el no desprenderse de la madre es clave para una mejora del niño. Sobre todo se complica cuando es una mamá que tiene más chicos, digamos, y tiene que ir a cuidar, digamos, a los demás. Pero sí se comprobó, digamos, de que las evoluciones o las involuciones a veces tienen que ver con ese contacto con la mamá, que no se separe de la mamá. Ahora, sí se dice que muchos autores, digamos, estudiaron qué ideas tienen los niños acerca de la enfermedad, ¿no? De la salud, de las intervenciones médicas, y descubrieron obviamente que la idea que se tiene sobre eh, la enfermedad va a ir en correlación a su desarrollo cognitivo. Entonces, fíjense que en un primer momento los niños, como están en un periodo concreto, entienden a la enfermedad como lo que es visible. Entonces, yo entiendo que puedo estar enfermo de la panza porque me duele. Entonces, es lo concreto, lo que es visible, lo que pueden palparlo en el momento. Recién cuando van creciendo y van llegando a un periodo eh, de deducción, ellos pueden entender la enfermedad desde otra manera. Por ejemplo, que necesita cierto pinchazo para que no vuelva a sentir lo que sentía antes. O que cierto cuidado va a significar una mejora en su salud. Eso realmente se empieza a construir a partir de los 11 12 años, donde hay una comprensión de que o sea, se llega a un pensamiento más deductivo, ¿no? Que cuando son más chiquititos todavía no está. Entonces, entiende como las curas, el dolor, inmovilizaciones, hospitalizaciones, como más de lo concreto cuando son más chiquititos. Entonces, el niño va a construir, digamos, ese concepto de acuerdo a lo que va viviendo y va a ir creciendo ese concepto a medida que va evolucionando, ¿no? Pero sí es cierto que cada niño también va teniendo su propia interpretación de acuerdo a cómo lo ve en sus cuidadores. ¿Qué más les iba a decir acá? Ahora sí es cierto que hay algún dato interesante de que un niño, por ejemplo, eh, que si fue cuidado, protegido, se suplieron sus necesidades básicas, va a tener cierta forma de responder a una enfermedad o a una hospitalización, por ejemplo. Ahora, niños que fueron abandonados, que tuvieron cuidadores negligentes en su cuidado, de manera inconsciente, van a revivir esas emociones y esas experiencias traumáticas si tienen que enfrentarse a una enfermedad. Entonces, al momento de enfrentar
cierta enfermedad, hospitalización, dolor, inconscientemente reviven las experiencias traumáticas de la primera infancia. Por eso, qué importante que es la infancia, ¿no? Bueno, de esto hay un montón para hablarles, pero no quiero detenerme tanto para poder continuar. ¿Alguien quiere mencionar algo con respecto a esto? Entonces, vamos a pasar al otro temita. ¿Cómo vienen hasta acá? Ah, Esther, perdón, Esme, querías decir algo. No había visto tu manita. A mí se me hace muy interesante la clase y esto que, bueno, yo tengo, conozco ejemplos de ambos casos, tanto de la situación que se vive cuando una persona deja de trabajar o trabaja en Ujú. exceso y de momento para. No sé si se alcanza a escuchar. Sí, se te escucha. Sí, ok. Y y como también la vivencia de tener a un hijo enfermo. Eh, Tanto como para los padres es un desgaste no nada más físico, sino emocional, Sí. pero qué importante es el ser positivo o ser asertivo en este periodo de enfermedad, porque incluso la personita que es el pequeño aprende a sus propios cuidados. Yo recuerdo mucho a la etapa de mi hijo que él se le diagnostican múltiples alergias a los 6 años y miento, a los 8, porque de los 6 a los 8 padecimos muchas enfermedades que de la nada aparentemente salían, pero que una vez que él aprende a tener sus cuidados, hasta sus médicos les sorprendía lo disciplinado que era. Pero esta disciplina no nada más le atañe a él, sino que todos, porque como él era multialérgico de alimentos, tuve que cambiar la dieta de todos en general, Todo. para que Ah, él no tuviera el antojo, el deseo, pero sí sufrimos ciertas etapas donde pues se llega con familiares a la visita y todo, y pues no hicieron comida para el alérgico, ¿no? Ay, perdón, no sabía que esto no. Entonces, al tener esas malas experiencias, porque fueron malas experiencias, aprendimos a ver la parte asertiva de esa situación, ¿no? Ah, bueno, no me voy a confrontar con la abuela, con la tía, que por qué no te hizo tu comida. Desde casa salía yo con mis toppers. claro. Aquí en México no mucho los toppers, pero yo Acá también. ahora con esa, esa intención, ¿no? De llevar la comida de mi hijo y no causar una controversia de, ay, no le guisaron a mi hijo, no lo tomaron en cuenta. Y eso tanto hizo que él aprendiera a cuidarse como a vivir de esa parte de no víctima, ¿no? Ay, el que no me tomaron en cuenta, el que no me hicieron a un lado, no se acordaron de mí, sino Pero esa que conducta es normal en un primer momento, porque son los mecanismos de defensa que incluso tiene la familia bueno, de sentirse más vulnerable, ¿no? Y aparece esto de manera sin querer queriendo, digamos. Entonces, el ir superando también demuestra esto que vos contás, de poder verlo desde otro lado. sí, y que no le afectara, ¿no? Porque yo decía, ya es suficiente con que esto no lo puedes comer, esto tampoco, y que todavía que llegáramos a una reunión donde no se hizo la comida para él y como si no existiera, pues Claro, yo me sentía, ¿no? Dije, no, yo en mis tiempos yo hubiera llorado, yo claro, hubiera querido no regresar a esa casa, qué sé yo, ¿no? Entonces, pues yo decía, en lo más práctico, aquí en casa preparamos tu comida y tú aparte tú te sientas y acá está tu comida y es más, a todos se les va a antojar y pues no van a poder comer de lo tuyo porque lo tuyo es especial, ¿no? claro. Entonces, qué importante, ¿no? Es que nosotros como padres también seamos, pues positivos en esto, ¿no? Porque yo creo que en un principio, así como lo dices, pues sí, me pasó, ¿no?
¿cómo si ya les dije que es alérgico a la leche y hicieron atole con leche? ¿No? O sea, ¿cómo no pensaron en mi hijo? ¿No? Y si yo como adulto lo sentía y hasta la panza me daba vueltas del coraje, Mm, pues yo me supongo, ¿no? Cómo el niño pudo haber sentido esa situación. Sin embargo, pues traté de buscarle que ni mi sentimiento le aflorara para que él se lo comiera y dijera, no, si bien dice mi mamá, me ignoran, no me toman en cuenta, y se terminara victimizando de la situación que estaba viviendo y que iba a vivir o está viviendo de por vida, porque al menos el mío ya se le diagnosticó que es alérgico a la leche de por vida. claro. Entonces, ahorita le acaban de hacer incluso un estudio todavía a otro nivel, porque tuvo como que él ya había superado los quesos y ahorita tuvo choques fuertes. Entonces ya le hicieron otros estudios para determinar en qué gravedad están los lácteos en su cuerpo y tener mucho cuidado porque él ya debe de tener hasta adrenalina a la mano y todo por si en algún restaurante, en algún lugar, Claro. no le dicen que lleva leche el producto y él entra en shock. Entonces, pero qué importante es también el poder canalizar estas emociones, porque es difícil, es una vida muy complicada tener un hijo enfermo. Y bueno, esto no era la única enfermedad, o sea, él tiene varias y todas Mm, como que se hicieron un conjunto cuando se descubrieron y fue choque de emociones, choque de... Yo llegué a decirle al traumatizante Señor, para toda la familia. sí, yo llegué a decirle al Señor, Dios, y bueno, y con esto ahora qué tengo que aprender, ¿no? ¿Cuál es el mensaje, no? Porque yo también fui muy enfermiza de niña, pero aún en mis mismas enfermedades no he aprendido lo que aprendí ahora con el hijo. Claro. Qué interesante lo que contás, Esme, porque acá vemos, como con vos, digamos, un claro ejemplo de esto que significa la movilización para toda la familia, en lo que veníamos hablando de, por ejemplo, cuando tocamos el tema de la discapacidad, ¿no? De la familia tiene que hacer un cambio, y esto también viene como cuando hay eh, un despido de trabajo, cuando hay una enfermedad de quien sea, pero sobre todo cuando significa de los niños, es el padre, los padres los que tienen que primero cambiar actitudes y mentalidades para poder, como decía Esme, darle esa tranquilidad a los niños. Sí, Esme, vos hablá nomás. Perdón. Y yo creo que ambas situaciones nos hacen ver la gran diferencia, porque yo decía que yo tengo también este ejemplo de la primera. Mi padre, cuando dejó de trabajar, él era un hombre muy fuerte, de mucha energía, de mucho ejercicio, y resulta que cuando él deja de trabajar por jubilación, de la nada le sale un dolor de rodilla y ese dolor de rodilla le inmoviliza a la fecha. Mi padre no camina, mi padre se vale de una silla de ruedas y dice que el dolor es tan insoportable que él ni parado consciente está. Digamos. Pero en ambas situaciones yo veo que con un hijo es sí complicado, pero todavía es más fácil porque uno como adulto tiene la capacidad de ir moldeando la situación para que de esa crisis pasemos a algo positivo, ¿no? Pero en un adulto es muy complicado porque aquí al menos mi papá no se dejó ayudar. Se le Mm, decía, vete a actividades pues incluso hay actividades de jubilados, ¿no? Que los viajes, claro, que las reuniones, las comidas, y mi papá se encerró en casa. Vete con tus hijos, vete a pasear, mira, vete a conocer allá la Argentina, vete a conocer el otro estado con tu otra hija, porque las dos hijas están fuera de aquí del estado, y mi papá nada. Bueno, vete a visitar a los hermanos, a los sobrinos, y mi papá no, o sea, simplemente se encerró y mi qué pena. papá no se deja ayudar pues ahora sus enfermedades se han complicado, pero porque él no quiso la ayuda, de plano, o sea, a un grado de no dejarse ayudar ni en lo básico, ni en la medicación, ni en el baño, y ponerse en un plan agresivo, este,
bueno, es triste, ¿no? Es fea la postura que él tiene. Incluso yo, sin ser diagnosticado, yo asumí que mi papá estaba en una depresión, pero increíble, ¿no? O sea, triste, fea, pero mi papá no quiere ayuda, ni de Claro, los médicos, ni de claro, Dios, ni de la misma familia, de nadie, de no dejarse ayudar para la comida, de comer comida chatarra cuando se le ha prohibido. Y es lo que yo le decía a la familia cuando se está sumido en la depresión, pues yo siento que es como que tu cerebro te está haciendo el boicot, ¿no? A lo mejor tú te quieres ayudar, pero tu cerebro dice, no, pues ¿para qué? O sea, no hay caso, ¿no? Ya perdí todo lo más importante que tenía, entonces ¿para qué quiero vivir? Entonces, esa parte, pues uno no la puede ayudar, no puede ayudar a la persona cuando la persona no se deje. cuando Y no es se más quiere dejar ayudar. que, que con un pequeño, ¿no? Un pequeño es más fácil, más moldeable, más para guiar, pero con un adulto es muy complicado. Sí, sí, los niños son un cemento fresco. Por eso es más sencillo estar ahí. Ahora, a veces el problema con los niños no son los niños, sino que somos adultos que a veces tenemos como un cemento duro que necesitamos romperlo para crear nuevas ideas, ¿no? Ahora sí es interesante esto que vos traes porque eh, cuando uno determina una sola cosa que es lo que le da sentido a la vida, es donde aparece el quiebre, porque incluso sabemos, ¿no? Es como que cosas permite Dios que nos hagan dar cuenta de que tiene que ser Él el centro de nuestras vidas y no las cosas o las personas que nosotros consideramos, que es algo tan difícil para nosotros como humanos, ¿no? Porque es como que somos de apegarnos a nuestras relaciones, a nuestros vínculos, a nuestras cosas, cosas en el sentido de trabajo, por ejemplo, estudios. eh, entonces, eh, de nuevo hay demostraciones constantes, ¿no? De que cuando nos aferramos a algo que es de acá, tienen mal futuro porque como, bueno, como contaba Esme, ¿no? El determinar que esto era lo único que le daba sentido a la vida. Y en realidad hay un montón de cosas que pueden generar un sentimiento de bienestar y no solo una cosa. El tema es esto, cuando alguien no se deja ayudar, es difícil. Podemos decirle un montón de cosas, pero si no hay apertura a salirse de la zona de confort, hay una barrera que nosotros no podemos pasar. Y esa es la barrera de los psicólogos, del personal de la salud, de los pastores, de la iglesia. Entonces es un poco difícil, ¿no? Pero bueno, eh, creo que también uno se queda en el hecho de intentarlo, ¿no? De poder ofrecer ciertas ayudas o por lo menos con la tranquilidad de decir, estamos dispuestos, falta que des vos este paso. Pero hay una parte en la que uno puede ser empático y ponerse en los zapatos del otro, pero no atarse los cordones, como habíamos hablado, porque si no se sufre a la par y no se consigue nada, ni para uno, ni para el otro, ni para los otros. Y por ahí volviendo un poquito a lo que contaba Esme de esto de cómo uno puede sentirse cuando el otro no nos da el lugar que nosotros consideramos que tenemos que tener o que incluso nuestros hijos tienen que tener. Porque a veces los hijos no sufren, no sufrirían quizás si no es por nosotros que somos los que sufrimos ciertas ideas, como contaba, ¿no? Perdón que te traigo de ejemplo, pero lo trajiste acá. Eh, qué impotencia, qué rabia, qué sensación fea me daba pensar que no piensa en él y cuánto más él podría sentirse así. Pero en realidad ese cuánto más él puede sentirse así es una idea nuestra, porque nosotros nos sentimos impotentes, molestos, eh, indignados. Y en realidad los niños tienen una manera muy distinta de procesar las cosas. Incluso a veces, bueno, los que son padres también van a coincidir en esto, de que tienen formas de resolver las cosas en las que nos dicen eh, de manera tan resueltas que nos enseñan también. Porque incluso
tus hijos podrían haber procesado las cosas de una manera en la que seguramente te habrán enseñado un montón. No sé, a mí me pasa con mi chiquita, que es chiquitita, que no sé, no me acuerdo qué había pasado la otra vez, de que no sé, tiró algo o trajo tierra adentro, no sé, porque le encanta jugar con tierra dentro de la casa. No sé qué había pasado, que me parece que habían tirado algo, y me dice, y yo le digo, ay, no sé qué, como que no es que hice un escándalo, pero manifesté mi molestia de que, ay, esto acá que se ensució. Y me dice, no pasa nada, mami, se limpia. Y como que lo dice de una manera tan resuelta y que tiene razón, porque ellos tienen maneras distintas de ver las cosas. Tienen, si bien, como habíamos dicho, hay cierto riesgo más grande de que las experiencias puedan convertirse traumáticas, pero también es cierto que la capacidad que tienen los niños para procesar las cosas es más amplia, porque su cabeza está en crecimiento, su mente está en desarrollo, su cuerpo está en desarrollo. Entonces hay cosas que todavía no aprendieron, que al aprenderlas sobre la marcha, con actitudes de amor del entorno, ellos pueden ser mucho más resilientes, eh, pueden tener un aprendizaje mucho más sano, incluso de la mirada de los otros. Y ahí traigo este punto, lo último de esto, de pensar también en cómo es el otro, cómo son los otros. Por ejemplo, con esto que traíamos, ¿no? De las comidas, que bueno, el otro no se dio cuenta o no preparó cómo pareciera que mi hijo estuvo invisibilizado por esta persona que tenía que haberse dado cuenta de que no comía, eh, bueno, como él me contaba, como por ejemplo lácteos, que no consumía lácteos. Y a veces uno se puede quedar en esto, ¿no? De culpar al otro, del rol de víctima, pero está bueno pensar al otro desde nuestro lugar también, porque muchas veces a nosotros nos tocó, o nos toca, o nos va a tocar el lugar de ser los otros de los demás. Somos los demás de los demás, ¿no? Entonces también nos va a tocar o nos puede tocar una situación en la que con ninguna mala intención no nos dimos cuenta de cierta situación. Por eso a veces pensarlo desde otro lado puede resultar sanador, porque podemos incluso considerar que el otro no necesariamente hace las cosas con malas intenciones, sino que simplemente es otro y da hasta donde puede dar. Por eso está bueno pensarse a veces del otro lado. No justifica ciertas acciones, claro que no, pero puede aliviar a veces el pesar. Bueno, si más o menos este tema o esta unidad queda clara, vamos a pasar hoy a la próxima, a la última, que es la unidad número 5, y vamos a ver qué temas vamos a tocar en esta unidad y vamos a introducirnos un poquito en esto. Vamos a ver qué temas vamos a ver acá. A ver, esperen que me adelantó, no era acá todavía. Ahí está. Es la unidad número 5, que es volver a casa, en el que vamos a tocar ciertos temas de cómo consejeros cristianos, como acompañantes a dolientes, a enfermos y dolientes, podemos nosotros, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo traemos nosotros a estas personas a Dios? Lo dejo para el final, no porque sea el menos importante, sino que creo que es todo lo contrario, para que nos quede como más fresquito cuando termine la materia. Entonces, la intención de este volver a casa va a ser experimentar crecimiento y transformación a través o a pesar de la situación dolorosa que estamos viviendo, que está viviendo nuestra persona, digamos, nuestro doliente. Y los temas que vamos a ver en esta unidad es, la primera es cuidar. ¿Qué significa cuidar? ¿Qué podemos decir? ¿Qué no decir? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? El segundo, vamos a ver el plan de Dios para esto. El tercero, vamos a ver un poquito de lo que ya vimos en la unidad 1, que es la iglesia como una
comunidad terapéutica. El cuarto es la resiliencia, consuelo y esperanza. Y la quinta, vamos a ver qué recursos bíblicos hay para todo esto. Por eso digo, no está al final como menos importante, sino que es lo que quisiera que quede como más fresquito. Bueno, entonces en la primera vamos a ir al cuidado pastoral y dentro del cuidado pastoral tenemos el concepto de cuidar. ¿Qué es para ustedes cuidar? Ay, Emilia está conectando su audio, pero no conecta. Pero bueno, Esme y Esther que están ahí. ¿Qué es para ustedes cuidar? ¿Qué significa? ¿Con qué les suena? ¿Qué entienden ustedes por el cuidado? Hoy están las Bueno, dos solas. sí. Pues para mí cuidar es no se encierra nada más en un hecho de cuidados como tal, ¿no? De la persona que necesita de nuestro apoyo, sino el brindar amor de una manera, eh, pues incluso por arriba, ¿no? De los estándares, porque cuando se tiene a alguien que está enfermo, que está pasando por una situación complicada, a veces ni la misma persona sabe amarse, ¿no? Digamos en la parte de adultez, quizá en los niños pues es incomprensible ciertas situaciones que se está experimentando, que se está viviendo, ¿no? Muy pocos niños llegan a entender o a tener una capacidad extra de lo que están viviendo. Y yo veía la importancia en los cuidados y en el amor que se brinda cuando una persona necesita, en algo que recordaba, dos pequeños que conocí que tenían síndrome de Down, donde en uno la mamá aceptó que la niña que tenía este síndrome y la ayudó y la motivó al grado de que ella llegó a la secundaria y estaba por entrar a la preparatoria hasta donde yo me quedé y la niña esforzada aprendiendo con sus limitaciones pero avanzando y en una escuela general. Ella nunca fue a una escuela especial y en otro hogar donde un mismo niño con estas mismas características la mamá nunca aceptó que las tenía y ella decía que no, que era prematuro, que por eso los rasgos, pero nunca aceptó su problema y él a la fecha se consumió tanto que todas las demás enfermedades que son propias de este tipo de situaciones se le vinieron más encima y es un bebé en un cuerpecito de a lo mejor de un joven de 26 años, pero él sigue siendo un bebé porque ella Nunca aceptó. no, sino como que pues ya estás, ¿no? Pues ya ni modo, aquí te voy a tener. Entonces, qué importante, ¿no? Que quien va a dar ese cuidado pues brinde principalmente amor, porque sí, yo siento que amor sí, más bien cuidado sin amor no es cuidado. Sí, gracias por compartir. Sí, fíjense que nosotros eh, ya venimos hablando mucho de esto, de lo que es la consejería, de lo que es el acompañamiento, eh, y tiene que ver con esto del cuidar también. El cuidar es como un concepto muy amplio, pero sobre todo significa que significa presencia, y la presencia no siempre es solamente presencia física, sino que significa estar disponibles. Entonces el cuidado engloba desde nuestra tarea también, sobre todo, eh, el amor, el amor al prójimo, como decía Esme, y el cuidado puede tener muchas dimensiones, porque en realidad nosotros vemos que el cuidado puede ser desde un acto de servicio físico, estar, llevar, traer, lavar, cocinar, como también el hecho de escuchar, aconsejar, estar cerca.
¿sí? Entonces significa presencia, significa disponibilidad. Proverbios dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Entonces también vemos que en este sentido orientamos el cuidado al consejo, al estar presentes de ese lugar. Y el cuidado tiene, en realidad significa, o tiene, mejor dicho, diferentes cualidades para entender qué significa cuidar. Y en ese sentido, vamos a ver estas, que eh, quien quiera, quien quiera cuidar debe tener ciertas características. Y esas características, cuando se cumplen, digamos, hacen al, al cuidado genuino, hacen al cuidado de amor, al cuidado real. Y una de esas cualidades, como vemos ahí, es la empatía perfecta. ¿Qué quiere decir empatía perfecta, digamos? Cuando uno habla de perfecto, suena como que tiene que ser el mejor empático del mundo. Y en realidad no necesariamente es esto, sino que eh, la empatía perfecta simplemente significa que uno pueda sentir con el otro, sentir lo que el otro siente. Eh, el autor del libro, que en este caso es, antes de que me olvide, que es El cuidado pastoral desde la cuna hasta la tumba, a ver qué es esto acá. Bueno, él tiene un lenguaje muy sencillo, van a ver, y dice, si alguna vez estuvimos con un amigo un rato y nos dimos cuenta de que algo no estaba bien. Es como esa sensación, esa percepción, esa, ese darse cuenta del conocerlo, ¿no? Entonces la empatía viene también desde que uno tenga que, para que sea perfecta, entre comillas, es conocer un poco más a la persona. A veces nosotros vamos a ser empáticos con algo que nos cuenta alguien que no conocemos, y esa empatía, obviamente que es genuina y es sincera y es real. Se considera como perfecta en el sentido de que engloba conocimiento, engloba interés, engloba conocer un poquito más a la persona, ¿no? Entonces, ahí está donde siempre decimos el tratar de escuchar más que hablar, percibir, ver con atención, ¿no? El poder dimensionar algunas cosas más. Eso, eso hace que la empatía sea mejora, que se pueda comprender un poco más al otro, ¿no? Entonces podemos ver que cómo se escucha a la persona, si sus actitudes son distintas a las que nosotros conocíamos, o si el relato está cargado de angustia. eh, Eso implica como, cómo conocer un poquito más al otro. Después, otra de las cualidades de un ayudante o de un cuidador es el tener un afecto, pero no posesivo. Entonces, en ese sentido, eh, es cuidar a las personas tal cual son. Lo posesivo tiende a ser que nosotros querramos o resolver la vida de la persona, cosa que no se puede, darle todas las herramientas para que la persona resuelva esto, por ejemplo, no sé, se quedó sin trabajo, nosotros ir corriendo a conseguirle un trabajo. Eso puede ser posesivo. Y lo posesivo puede significar también que la persona tenga que ser o hacer de acuerdo a nuestros parámetros morales, psicológicos, sociales, a lo que nosotros consideramos que la persona debería hacer para estar bien. Entonces, eh, yo voy a cuidarte, pero si haces tal cosa, vendría a ser. Entonces, ese vendría a ser como el afecto posesivo. El no posesivo es, brindo mi ayuda incondicional, aunque no estés haciendo las cosas como quizás las deberías hacer. Es un afecto real, es amor. Eso no quiere decir a que nosotros no tengamos quizás no sé si sería directamente la autoridad, pero sí quizás la capacidad de poder orientar a la persona a ciertas conductas específicas, a orientarlo a donde quizás no está yendo bien, a orientarlo para el otro lado, a que cambie la actitud, a mostrarle un camino bíblico, ¿por qué no? Eso, pero siempre corriendo no desde el lado
del autoritarismo, del considerar que el otro debería ser como yo creo que tiene que ser, ¿se entiende? Eh, y por otro lado, es que otra de las cualidades es que el ayudante cuidador tiene que ser genuino. O sea, la condición que mejor nos va a acompañar después del amor a todo esto. Alguien que no es sincero, alguien que no muestra realmente, que no se muestra real, obviamente que es alguien que no es genuino y la ayuda no va a ayudar realmente, no va a ser eficaz. Porque cuando hay alguien que le duele algo, necesita saber que la disposición del otro es en serio, que es real. O sea, ser francos, ser sinceros con lo que estamos haciendo. O sea, y fíjense cómo Jesús se relacionaba con todo tipo de gente. Él no ponía condición, no era posesivo, tenía una empatía perfecta y obviamente que era genuino porque el amor de él era real. Entonces, todos somos llamados a seguirlo, digamos, a ser como él hacía. Por eso es nuestro mayor ejemplo de genuinidad, de afecto, de empatía perfecta. Y en ese sentido, ¿quiénes son llamados a cuidar? ¿Alguien quiere leer este pasaje? Primera de Pedro 2 del 4 al 10. Voy a leer. Lester, gracias. em, Primera de Pedro 2, del 4 al 10. Sí, Dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la piedra principal, piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezaron en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. amén. Gracias, Esther. Bueno, este texto nos viene a decir dos cosas: quiénes son o quiénes somos llamados a cuidar y también cómo hacerlo. Entonces creo que quedó entendido también de que eh, nosotros, todos, el pueblo escogido por Dios, somos llamados a ser cuidadores. Entonces no hay excusas de quién lo tiene que hacer o poder delegar esa tarea a alguien más. Formas de cuidado vamos a tener cada uno una distinta, pero somos todos llamados a ser cuidadores de otros más. Es una tarea de todo cristiano. Y eh, todos los que decimos Señor a nuestro Jesús,
es lo que somos llamados a capacitarnos incluso para poder ser cuidadores. Fíjense cómo en el versículo 4, eh, mientras nos dice que más nos acercamos a Jesucristo, más vamos a ser capacitados para cumplir ese ministerio. Entonces, ese ministerio, que es el del cuidado, de ser cuidadores a los dolientes, a los enfermos, a los necesitados, se lleva a cabo siempre en el nombre de Jesucristo y se hace a través de Jesucristo para que tenga buen resultado. Nosotros, fíjense cómo, como dice, mientras más nos acercamos al Señor, más vamos a ser capacitados para cumplirlo. Somos llamados a ser una comunidad, es decir, que hay un trabajo que es individual de cada cristiano, pero también en ese trabajo nos llama a ser en un trabajo que nos una en el cuidado, cada uno con su función. Fíjense cómo eh, el cristiano independiente, digamos, también necesita dependencia de los otros y obviamente de nuestro Señor Jesucristo para poder ser, digamos, esas piedras vivas, digamos, para construir esa casa espiritual, ¿no? Que sea de bendición para otros. Eh, y también dice que nosotros somos llamados a ser sacerdotes, ¿no? En el Antiguo Testamento, solo el sacerdote tenía acceso a Dios y solo como dicen, en un día como santo, ¿no? En el año. Pero después, a través de Jesús, vemos que tenemos acceso a ese lugar santísimo y que todos nosotros somos llamados a ser esos sacerdotes, sacerdotes en el sentido de lo que ya habíamos aprendido en consejería cristiana, ¿no? De que es estar al servicio de otros, el ser como esa cura de almas, sobre todo. Eh, la palabra sacerdote es como el constructor de puentes, ¿no? Ser un pasaje de, de Dios hacia los otros. Entonces, como que Dios tiene que pasar a través de nosotros para poder ser, para que otros conozcan de Dios, ¿no? Y fíjense que nosotros, bueno, como digo, somos constructores de puentes entre Dios y las personas. Nosotros solo estamos como en esa función de que el Espíritu transite a través de nosotros para que Dios pueda llegar a través de nosotros a otras personas. Eh, y fíjense cómo el cuidado significa eso, o sea, cuando nosotros prestamos nuestro servicio, cuando nosotros estamos dispuestos, cuando damos eh, con la guía de Dios, es donde la persona puede sentirse mejor, puede sentirse contenida, puede sentirse, al estar vulnerable, influenciada de buena manera para que Dios llegue hasta ahí. Y cómo la persona, realmente hay muchos ejemplos, ¿no? De cómo la persona cambia su manera de ver, de escuchar, de percibir las cosas, porque, bueno, sobre todo porque tiene que tener cierta apertura, ¿no? Como veníamos hablando, pero sobre todo porque muchas veces podemos funcionar como esos puentes y que realmente sea Dios quien llegue a las personas. La verdad que ahora con esto que venimos es, bueno, se viene una parte muy interesante, digamos, entre toda esta unidad. No quiero adelantarme mucho ahora porque ya estamos sobre la hora y va a quedar ahí medio a la mitad este tema y bueno, ahí como les decía, somos llamados a esta partecita que les puse, que somos llamados a ser una comunidad, a ser sacerdotes y ser constructores de puentes, es lo que recién vimos. Pero no quiero adelantarme mucho más, como les decía, porque si no va a quedar medio colgado. Después vamos a ver las habilidades de un cuidador y también vamos a adentrarnos en lo que es la iglesia como comunidad terapéutica y bueno, todo lo que habíamos visto de lo que engloba esta última unidad. Pero quiero dejarles ahí porque si no, nos quedamos después a la mitad. ¿Cómo vienen hasta acá? ¿Bien? ¿No? Sí, muy bien, muy bien, muy interesante. Lo de la jubilación, lo de los niños, re interesante.
de haber sabido un poco más cuando eran chicos los míos. Y bueno, Hubiese siempre, hecho más cosas. Sí, y uno no puede saber todo. Ah, nos va a sí. pasar ahora que años después vamos a decir, ¿y cómo no sabía esto? Y bueno, siempre va a pasar eso. Siempre estamos como una parte atrás, pero el tema Hay es niños para amar aprender. y valorar ahora también, que no son Sí, los míos, pero bueno, hay sí, muchos. bueno. Pero siempre tener la apertura de crecimiento y de aprendizaje es de bendición para el resto, por más edad que tengan. Ujú. Pero bueno, bueno, ¿hay alguna pregunta, algo que quieran compartir? Si no, vamos a dejar por acá y nos vemos de nuevo el lunes, ya en nuestra última semanita de clases y ahí, bueno, va a ser el día de entrega del trabajo y también de esa semana les voy a dar la consigna de lo que va a ser el último trabajo. No terminaron uno, ya les doy el otro, pero en realidad es para que tengan tiempo, eh, para que lo puedan ir haciendo. Así que bueno, cualquier cosa, si quieren preguntarme y si no, dejamos acá. Después tenemos también el grupo para que puedan ir viendo. Ahora sí te agrega, Y agregó, gracias. bueno, ahora te voy a reenviar entonces lo que les había mandado recién para que les quede. Ella me envió lo Ah, que enviaste. una Así que, genia, bueno, Esme, bueno, sí, bueno, Esme, gracias. Bueno, bueno, chicas, acá somos solo chicas, pero después chicos para los que vean. Los saludo con la paz del Señor, les deseo muchas bendiciones, que pasen un lindo fin de semana que viene ahora y nos encontramos de nuevo el lunes en nuestra última semanita. Así que bueno, a estudiar, a repasar, a leer, a escribir y cualquier cosa, bueno, estoy ahí al pendiente por si necesitan algo. bueno, gracias.